El tema va a ser algo rápido. Voy a presentar qué es ICL, algo de bibliografía y al final 3 casos clínicos orientados más bien no tanto a las técnicas quirúrgicas, sino más bien a la selección de la técnica. Cuándo escoger ICL sobre algunas otras de las alternativas refractivas que tenemos. No tengo ningún conflicto de interés. La que sigue. Pues el ICL está formado por colámero. Es una sustancia EMA en 60%, que es un plástico, hidroximetil metacrilato, agua 30%, benzofenón alrededor del 4%. Este compuesto es el que nos ayuda para la protección ultravioleta del lente, filtra los rayos ultravioleta, y 0.2 de colágeno porcino. Esta mezcla que se llama colámero nos da un lente muy flexible que podemos meter y sacar con bastante facilidad de cámara anterior para después pasarlo posterior. Y la que sigue, por favor. Pues esto es básicamente lo que está hecho el ICL. Un poquito de historia, algunos hitos relacionados a ICL. En el 86, Fyodorov, en lo que todavía era la Unión Soviética, implanta los primeros lentes de cámara posterior, que se consideran como los abuelos de ICL. Ya para el 95, Saldívar pone los primeros ICLs como tal. En el 97, en Japón, Shimizu, los primeros ICLs ya de manera para el público, vamos, no en experimentación, sino de manera comercial. Hasta el 2006, en FDA aprueba los ICLs. Pasaron bastantes años para que llegaran a Estados Unidos y se pudieran implantar. 2011 vienen la cuarta generación de ICL, donde tenemos el orificio central, el central flow, para tener una mayor circulación del humor acuoso. 2016, el Evo Plus, que es la zona óptica extendida para pupilas grandes. Y en 2019 se celebró el 1.000.000 de implantes alrededor del mundo. Aquí algo interesante sería ubicar a México en los hitos de ICL. No sé si alguien ya nos adelantaron la gráfica. Total, en el 97 Chayet implanta el primer ICL en México de manera comercial. Si no, no te preocupes. Si quieres, ahí. Bueno, la que sigue. Los modelos actuales con los que contamos, el B4C es el lente fáquico convexo cóncavo que tiene el orificio central, como vemos aquí, de 360 micras. El B5 es el Evo Plus, que tiene una zona extendida para pupilas grandes. Y el B4 sin orificio, que se usa para hipermetropía. No tenemos que seleccionar nosotros el lente como tal. Mandamos la información, se puede mandar a través de Arfamex o directamente en la página de STAR, y ellos hacen los cálculos para seleccionar el lente que le corresponde al paciente. La que sigue. Las dioptrías que tenemos disponibles para miopía, de menos 0,50 a menos 18, en astigmatismo de 0.5 a 6, y en hipermetropía de más 0,50 a más 10. Es un rango bastante amplio. Normalmente con ICL pensamos en miopías extremas, arriba de 10 puntos, pero tenemos para corregir desde miopías pequeñitas, moderadas, a miopías magnas. Lo mismo con hipermetropías y astigmatismos. La que sí. Los candidatos, bueno, aquí la edad de los candidatos para ICL es debatible. Habrá quien prefiera a partir de los 22, 24 años. Hay quien dice que no más de los 40 años. 2 motivos. Un motivo es que próximamente viene ICL para presbicia. Según me están diciendo que ya sale ahora este mes que viene, se presenta en Europa. Esperamos pronto llegue para acá a Latinoamérica. Pero también tenemos el otro motivo de por qué lo pongo hasta los 60. Cuando tenemos un paciente miope magno, menos 15, menos 20, que tenga 50 años, sin catarata, sin ninguna otra enfermedad en sus ojos, más que su miopía, con máculas estables, todo en orden,
Yo en lo particular no soy candidato, o sea, no soy partidario exacto de hacer una cirugía facorrefractiva en un paciente, a pesar de la edad, en un miope de estas magnitudes. Entonces, sigue siendo una opción poner un lente ICL, explicándole, por supuesto, que en el momento en que salga catarata, 60, 65 años, pues se cambia y se pone su lente pseudofáquico. Otra indicación muy común, las córneas delgadas, cuando no podemos hacer una cirugía queratorefractiva. Cuando tenemos predicción de estroma residual menor a 300, hay quienes lo dejan hasta 250. Yo soy un poquito más conservador, me gusta estar alrededor de los 300 micras. Porcentaje de tejido alterado mayor de 40%. Todos estos 3 puntos van de la mano. Cuando tenemos una predicción de keratometrías o muy planas, en el caso de miopías, o muy curvas en hipermetropías. Un paciente que vamos a operar y que nos va a quedar una keratometría de 30, por ejemplo, yo no soy partidario de hacer cirugía queratorefractiva. Pacientes con queratocono, también está discutido. La casa STAR no lo tiene como una indicación como tal, pero se puede manejar dependiendo del tipo de queratocono y el caso. Ojo seco moderado severo, donde no queremos tocar la córnea para no empeorar el tema de ojo seco. Y como piggyback, también no es un uso como tal autorizado, pero hay bastantes artículos donde da muy buenos resultados en esta indicación. Si tienen preguntas, pueden interrumpir en el momento y al final habrá una sesión como quiera de preguntas y respuestas, incluido la gente que está en Zoom. La que sí. Ok, a partir de los 21. Sí, bueno, sí, exacto, claro. Exacto. ¿Está aprobada por COFEPRIS o por STAR? Por COFEPRIS. Correcto. Sí, no, excelente, sí. Sí, sí. La que sigue. Okay. ¿Qué estudios necesitamos para un paciente que queremos indicarle ICL? Como cualquier cirugía refractiva, tener una refracción estable y confiable, una topografía corneal de preferencia normal, salvo los casos de queratocono que podemos tocar más adelante. El blanco a blanco, esta es como la parte más controvertida de qué estudio hacer, si hacemos ultrasonido, si hacemos pentacam, si hacemos Orbscan. El nomograma de STAR está basado en Orbscan, entonces yo en lo particular siempre pido un Orbscan cuando estoy pensando en ICL, además de pedir el pentacam, que normalmente lo pido para todos los casos de cirugía refractiva. Los nomogramas de STAR usualmente ya nos van a indicar qué lente vamos a poner. Podemos aumentar en 0.5 hasta 1 punto la longitud del ICL, pero normalmente ya el nomograma ya lo está contemplando. No hay tanto problema con el tema de Vault, que es lo que más nos da miedo a la hora del blanco a blanco, ya que el Vault tenemos un amplio margen de seguridad que va a partir de las 200 micras hasta las 750 micras de Vault. Menos de 100 micras definitivamente se indica cambiarlo. De 100 a 200 podemos estar observando. Y más de 750 se recomienda la observación para que no vaya a haber algún bloqueo. Pero es muy amplio el rango y el nomograma de STAR contempla esto. Cámaras anteriores, arriba de 2.8 para miopía y arriba de 3 para hipermetropía. Y el conteo de células endoteliales siempre es importante tenerlo, tanto para una base de nuestros pacientes, que usualmente son pacientes jóvenes, y la idea es que tengan el ICL la mayor cantidad de años posibles hasta que salga cataratas. La que sí. La efectividad y predictividad del lente en 0.5 dioptrías está arriba del 90% y de una dioptría es prácticamente el 100%. Por estas razones, Camilla sugiere que incluyamos ICL para miopías leves y moderadas, no solamente dejarlo para estos casos extremos donde no podemos o no queremos hacer cirugía queratorefractiva, sino empezar a
sugerirlo para aquel paciente que quiere lo mejor de la tecnología, aquel paciente que no quiere halos, aquel paciente que simplemente quiere una cirugía premium. Tenemos los lentes disponibles y tenemos muy buena efectividad, predictividad y seguridad, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. La que sigue. La estabilidad del lente a 5 años está en el rango de, bueno, está en el promedio de menos 0.17 a 0.4, menos de media dioptría de cambios, con un rango un poquito más amplio en los menores casos. La que sigue. Hay estudios sobre el orificio central. Al principio se pensaba que podía causar aberraciones de alto orden, pérdida en sensibilidad al contraste, pérdidas en agudezas visuales. Yo al menos pongo aquí 3 autores con los estudios, donde no encontraron diferencias significativas en estos parámetros en los lentes previos que no tenían el orificio central y estos lentes nuevos ya con el orificio central. La que sigue. La seguridad de los ICL es bien importante siempre que leamos artículos de ICL, ver qué lente es el que están describiendo en el artículo. Los artículos del 2000 al 2010, 2012, son obviamente los lentes sin el orificio central, donde las cataratas se veían con mayor número, y los artículos después del 2012 en adelante, la mayoría ya son con Central Flow, donde vemos que prácticamente no hay catarata, punto 49, el B4C es el que tiene el Central Flow, pero 0% significativas. Hay un artículo muy interesante, recomiendo leer una lectura, de Steinbander en Alemania, donde publica 8 pacientes y de los cuales 11 ojos hicieron catarata subcapsular anterior significativa que terminaron en FACO. Es interesante este artículo por 2 razones. Una, creo la valentía de publicar este tipo de artículos, no todos se atreven a hacerlo. Y la otra es, encontraron la razón de por qué a tantos pacientes les salió catarata y fue por la técnica quirúrgica. En el momento de sacar el viscoelástico con el irrigador aspirador, se acercaban mucho al orificio central y el reflujo estaba golpeando la cápsula anterior y produjo la catarata subcapsular anterior. Esto sirve para tomar nuestras precauciones a la hora de sacar el viscoelástico. En cuanto a bloqueos pupilares, estaba reportado antes del orificio central, alrededor de un 3%. Después con el orificio central reportado, a mi saber, hasta hace como un año, había un caso reportado. Yo me he enterado de algunos casos de bloqueos no reportados, y en todos estos casos que me he enterado de colegas, de voz a voz, lo que tienen en común es que implantaron el lente al revés y no lo sacaron. No lo sacaron o porque no se dieron cuenta, hasta en el posquirúrgico se dieron cuenta que estaba mal implantado, o porque al meterlo al revés se asustaron, no supieron qué hacer, prefirieron dejarlo a ver qué pasaba y obviamente terminaron en bloqueos. Una buena técnica, un lente bien implantado con orificio central, que es el que ya tenemos, realmente no es algo de lo que nos debemos de preocupar, pero siempre estar al pendiente como una complicación que pueda llegar a surgir. En cuanto a pérdida de células endoteliales, el primer año tenemos una pérdida mayor a la normal en una persona sin cirugía, que sería de un 0.6%. Después del primer año, que rebasa el 1%, llegando casi un 2%, se estabiliza esta pérdida y llega a ser, pasando los años, igual a una persona sin ICL. ¿La que sigue? En cuanto a reintervenciones, esta información que pongo, ahorita lo voy a poner en una tablita, son bastantes artículos, simplemente fui recopilando la información. En los lentes tóricos siempre tenemos el tema de una posible rotación. En estos serie de artículos solamente tuvieron que entrar a rotar 10 casos y extraer 2 casos por error, ya sea en el tamaño o en el poder del lente.
Como les digo, el nomograma de STAR está bastante perfeccionado. No creo que sea un tema por el que se deban de preocupar mucho. Simplemente mandar la información correcta y siempre verificar la información. Eso es algo que nos toca a nosotros como cirujanos. Un caso de desprendimiento de retina, la que sigue. Aquí en esta tablita donde vemos los 17 estudios, son 1,410 pacientes y tenemos, esta tabla es muy interesante donde tenemos tanto pérdidas de visión como ganancias de visión después del ICL. La gran mayoría de nuestros pacientes quedan sin cambio, ni pierden ni ganan líneas, más casi el 60%, que es lo esperado de cualquier cirugía refractiva. Pero lo más interesante de la tabla es que tenemos un gran porcentaje de ganancia de líneas. Son 24, 34, casi 35% en ganancia de 1, 2, hasta 3 líneas de visión en nuestros pacientes. Esto no sorprende tanto, ya que recordemos que casi todos estos pacientes son miopes muy, muy altos, donde muchas veces el simple lente, la distancia al vértex, hace que pierdan 1 o 2 líneas. Entonces, es importante considerarlo, platicarlo al paciente. Yo en lo personal nunca les vendo la idea que van a mejorar líneas en un paciente que no tiene el 20/20 prequirúrgico, un paciente que ve 20/30, 20/25, por ejemplo. Yo no le vendo esa idea, pero sí muchos de ellos después de la cirugía nos llegan al 20/20. Y pérdidas de visión son muy poquitas, pérdidas de línea de visión, el porcentaje es muy, muy pequeño. La que sigue. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de entrar a los casos clínicos? Todo vamos bien. Es buena la pregunta. Yo tengo 10 años implantando ICLs. Empecé en 2012. Empecé en el fellow haciendo estos implantes. Me tocó la fortuna de estar en la transición de los ICL sin orificio central y los ICLs con orificio. Probablemente los primeros 6, 8 lentes los puse haciendo iridotomías todavía. No había orificio central. Cuando llegué a México me tocó la suerte, la fortuna de ser de los primeros en poner con orificio central. Una maravilla no tener que hacer esto de los iridotomías 1 o 2 semanas antes. En estos 10 años nunca he puesto un lente de hipermetropía. ¿Por qué? No he tenido el paciente. Es un candidato difícil, tiene que tener una cámara amplia. La mayoría de los hipermétropes menores a 30 años no usan lentes ni siquiera, entonces menos no están buscando una cirugía refractiva, o algunos de ellos, la mayoría son candidatos a cirugía queratorrefractiva. Miopes, hipermétropes tan altos que tengan la cámara, no me ha tocado, algún caso que yo no implanté, lo implantó mi maestro, doctor Arturo Chayet, y es interesante el caso. Alguien, no sé si se le ocurra cómo un paciente hipermétrope puede llegar a cumplir nuestros requisitos de cámara anterior principalmente. ¿Alguien que quiera opinar? Por ahí vamos, sí. Exacto. Un paciente posoperado queratotomía radiada, muchos años antes, por supuesto, se había pasado, como muchos de los pacientes que van evolucionando a la hipermetropía. No recuerdo los datos exactos, el paciente tenía alrededor de +4, tenía alrededor de 50 años, sin catarata, por supuesto, y es el único caso que me ha tocado ver que se implantó un lente hipermetrópico ICL. Es mi única experiencia con hipermetrópicos. Bueno, este primer caso clínico es un caso inventado. Es, como les platicaba, los 3 casos van enfocados más a la selección de la técnica que a ver particularidades de la técnica quirúrgica. Este es el caso típico que creo yo que nadie dudamos en indicar un ICL. 25 años, graduaciones altas arriba de 10 puntos, con miopía e hipermetropía, paquimetrías normales, topografías normales, cámaras anteriores amplias como buen miope, queratometrías normales. Dudo mucho que alguien en la actualidad indique para este tipo de graduaciones una cirugía queratorrefractiva. Por ahí me ha tocado indicaciones de cirugía lensectomías en pacientes de esta edad. Repito, yo no lo practico, pero este sería como el caso típico en el que casi todos pensamos
en indicar un ICL. Si alguien piensa de diferente, sería bueno, lo podemos compartir para tener algo de retroalimentación. Bueno, pasamos al siguiente caso. Este sí es un caso real. Caso número 2. Este es un caso real. Este me lo comentaron hace 2 semanas más o menos. Paciente de 28 años con graduación estable, miopía 750 con 275 a 10 grados en el ojo derecho, 775 con 325 a 180 en ojo izquierdo. Graduaciones magnas, arriba de 6, pero graduaciones que no nos asustan, a los que hacemos cirugía queratorrefractiva, no sobrepasan los 10 puntos de miopía, paquimetrías bastante gruesas, topografía me la describen como normal, y vamos a darle la siguiente. Entonces, aquí pongo las opciones quirúrgicas que tenemos, la mayoría de los cirujanos. En particular, a mí me lo comentaron para hacer un SMILE. Yo cuando me describen que uso una topografía normal, me dan las paquimetrías, la graduación, yo le digo que sí, que no hay ningún problema para hacer un SMILE. No sé si alguien haría alguna otra cosa. Sería interesante saberlo. Sí, claro. Vamos a regresar. Yo soy de la idea de que SMILE no es muy bueno para astigmatismos altos, siempre y cuando el astigmatismo y la miopía sean iguales o el astigmatismo sea superior a la miopía. En miopías muy superiores al astigmatismo, más del doble, como vemos aquí, yo he tenido muy buenos resultados con el SMILE, sin ningún problema, siempre y cuando marquemos el eje de nuestro paciente antes de hacer la ablación. Eso es importante en SMILE. Entonces, es una buena observación, por supuesto. Creo que hubieran hecho femtolásic, me imagino. Por supuesto. Claro, claro. Un femtolásic desde 90 micras nos queda muy bien, tanto el residual como el tejido alterado. SMILE, sin ningún problema, yo lo podría hacer. La que sigue. Pero cuando le digo, bueno, al cirujano que me lo comenta, le digo, ¿sabes qué? Mándame las topografías. Es la que sigue. Me manda estas topografías. Y en cuanto veo las topografías, yo le digo, ¿sabes qué? A mi gusto no es para ningún tipo de queratorrefractiva, es un paciente para ICL. ¿Alguien le gustaría opinar el por qué? Correcto. Va a quedar alrededor de 30. Es un paciente con córneas normales, graduaciones relativamente normales, vamos a llamarle, pero queratometrías muy planas. Entonces, yo decido no hacer ninguna cirugía en córnea y pasarnos a cirugía con ICL. ¿Sí? Es una parte de las queratometrías, es algo que muchas veces los cirujanos que no están tan acostumbrados a cirugía refractiva no toman tan en cuenta o solamente toman en cuenta cuando son muy altas, que ya piensan en un queratocón. La que sigue. ¿O algún comentario del caso número 2? Sí, no, por supuesto. Claro, claro. Y más si lo dejamos con nuestro infantil. El tema es muchas veces la barrera que todos nos presentamos, que siempre es el tema económico. Entonces, casi siempre se piensa primero en una cirugía queratorrefractiva, cuando tenemos dentro de lo común, ¿vale? Graduaciones relativamente comunes para un femtolásic y para un SMILE. No todos los doctores muchas veces piensan o pensamos en un ICL de entrada. Como les decía, casi siempre se piensa en 14 dioptrías, pero tenemos ICLs disponibles para dioptrías bajas incluso. ¿Sí? La que sigue. Este tercer caso clínico también es algo muy común en la consulta de todos los días. Paciente de 33 años, 5 años con la misma graduación. Hace 5 años le dijeron que no era candidato y él tiene la idea que no es candidato a una cirugía, al menos LASIK, que fue lo que él fue preguntando hace algunos años. Graduaciones relativamente pequeñas en ojo derecho, 275 con
y alcanza 20/20 y que no llega a 20/20 nos hace pensar de entrada ya en un queratocono. Entonces pedimos las topografías, la que sigue, y tenemos aquí las topografías, les puse en grande las paquimetrías, no, se me hace que no se ve, son paquimetrías muy delgadas, tenemos las córneas con queratocono muy evidente, y vamos la que sigue. Y tenemos todas las opciones quirúrgicas. Repetí aquí la graduación para tenerla presente. ¿Ustedes qué harían con este paciente? ¿Qué le dirían? 33 años, el paciente definitivamente quiere operarse, no quiere usar lentes y quiere mejorar su visión. El paciente tiene 5 años con los mismos lentes y es la graduación exactamente igual. Entonces tenemos... Yo de 5 años y tengo 33 años de edad. ¿Qué voy a hacer usted? ¿Usted lee los dos ojos? De las buenas delgadas, ¿no? También. En central, a reserva de la graduación que nos quedará en el ojo izquierdo, que normalmente nos queda graduación, y hacer definitivamente algo queratorefractivo yo no lo indicaría. PRK combinado con crosslinking por la graduación es tan alta haciendo cirugía de lente intraocular en pacientes miopes jóvenes, es algo en lo que yo no practico, ¿sí? Estos son los casos que quería mostrarles. Son casos muy sencillos del día a día que nos llegan para ver el tema de indicaciones. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, encantado de hacer una plática, una discusión aquí. Sí, claro. El primero es que creo que no hay que tenerle tanto miedo a los estudio que está publicado en un grupo de España, que le dieron seguimiento a volts menores a 100 micras a lo largo de los años y se dieron cuenta que realmente que la incidencia cuando implantas el V4C, que es el de puerto central, la incidencia de catarata es muy bajita. Es muy bajita. ¿Por qué? Porque el material es muy biocompatible, por la fluidez del humor acuoso, etcétera. Entonces, pues nada más estarles dando un seguimiento adecuado a estos casos. Y el segundo es que realmente en la técnica quirúrgica, cuando tú implantas ICL, por lo que comentabas ahorita de los cirujanos que se acercaban mucho al puerto central para retirar el viscoelástico de atrás del lente, la cantidad de viscoelástico que tú tienes que usar cuando implantas ICL realmente no es mucha. El doctor Chayet, el viscoelástico tan enérgica para poder sentirte cómodo de que no estás dejando viscoelástico. sí, en el punto del viscoelástico, de entrada vamos a usar un viscoelástico cohesivo, salga fácil, y la mayor cantidad de viscoelástico lo vamos a poner después de que introdujimos el lente, y va a ser la parte superior. Entonces, antes de meter el lente, es muy poquito el que vamos a poner. Muchas veces estamos acostumbrados a cirugía de catarata, donde usamos mucho viscoelástico, y es un tema muy frecuente que las primeras veces que empiezan a operar ICL, empiezan y llenan la cama. Pues cuando quieren meter el lente, además de que se va iris, es muy complicado después sacar el viscoelástico. Definitivamente es buena observación.
repercusiones y creo que no es recomendable. Hay estudios que hacen implante ICL sin viscoelástico, pero realmente creo que lo hemos discutido y no es lo más recomendable. Vamos, no está en la técnica quirúrgica recomendada. Ustedes en YouTube, que es ahora lo que todo el mundo vemos, van a encontrar muchos tipos de videos de ICL, muchos tipos de técnicas. Yo recomiendo, sobre todo para los primeros muchos casos, apegarnos a la técnica que recomienda SPAD, que es hacer 2 puertos laterales y un puerto principal de 3 milímetros, no hacerlo menos de 3, porque sí se puede batallar un poquito a entrar. Incluso en sus primeros casos lo pueden hacer 3.2 sin ningún tema. Los puertos accesorios, yo recomiendo siempre hacerlos con una orientación, siempre con los casos siempre los vamos a operar temporales, entonces es la orientación que vaya un poquito hacia nasal, no hacer los puertos totalmente horizontales, un poquito hacia nasal, que nos va a facilitar al momento de introducir nuestro instrumento para bajar las ápticas atrás del iris, nos va a facilitar, ya que tenemos esa disposición directa a las ápticas. Y el primer tema que tocaste, el tema del valve. Como les decía al principio, es muy cierto lo que tú dices. Siempre se tiene un poquito de miedo con qué equipo escoger para medir el blanco a blanco. Si usamos Oxcam, Pentacam, nuestros amigos, si lo metimos con un cálice, se recomienda la clase de Oxcam y tenemos un amplio margen de valve donde no va a haber ningún problema con nuestros pacientes. Abajo de 100, definitivamente, si no se explantan en el postquirúrgico temprano, pues hay que tener una observación muy estrecha. Muy estrecha. Yo no he tenido un caso con menos de 100. Y arriba de 750 no se recomienda el explante inmediato, simplemente observar, ver cómo se comporta el iris, ver cómo se comporta la presión. Y el valve más grande que yo he tenido, que recuerdo ahorita, fue alrededor de 300.000. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que estar observando, tenemos que medir. La lámpara hendidura, no se iniciales, ya que no tenemos que tener una medición micrométrica del valve, pero también es muy sencillo medirlo ante el cámara anterior. Pueden medir. Muy buenos comentarios. Sí, también en el sentido de la selección del tamaño de lente, creo que ya con el advenimiento de la nueva tecnología, yo siento y creo que eventualmente los web sources sí van a ser las medidas ideales para poder seleccionar el tamaño del lente eventualmente. De hecho, ya hay el grupo del que presentaste, el doctor Kojima en Japón, ellos ya usan casi a 2 como el stand para sus estudios. ¿Algún otro comentario? ¿Tenido algún caso en el que hayas visto que como complicación del lente haya habido demasiada dispersión de pigmento? Porque yo había un paciente que llegó con con depósito de cierto pigmento en el lente y también al momento de hacer ortoscopía sí había un claro aumento del sobre el impacto de materia, pues ya pues está bien normal, pero pues eso no para larga. En los hospitales que se estaban tratando de salud. No me ha tocado, donde más se ve dispersión de pigmento es cuando tenemos un valve muy grande, está rozando mucho con el iris, como el valve más grande que he tenido es 800, ese paciente no presentó dispersión pigmentaria, no presentó problema en cuanto a presión intraocular. No me ha tocado ver así ICLs llenos de pigmento o cámaras llenas de pigmento por ICL. No me ha tocado, supongo que sí. Incluso medimos el OCLS, no recuerdo la cifra, pero no era 800, era un 300. Normal, súper normal. Ahí a lo mejor habría que descartar que no lo tuviera de antes, ¿es así? Pues la manipulación. Sí, el tema de ICL siempre es bien importante la parte técnica de la cirugía, porque muchas veces somos excelentes cirujanos de catarata, excelentes retinólogos, excelentes cirujanos de córnea, pero ICL es una técnica nueva que hay que aprender. No es una técnica difícil, es una técnica donde sí es recomendable seguir paso a paso. He visto muchos videos en YouTube y seguramente los han visto ustedes,
donde para no estar metiendo y sacando el instrumento y por una áptica y ir a la otra, lo que hacen es con una sola mano y cruzan el eje visual, que sería la no touch, la zona no touch. Nunca debemos de cruzar el centro del ICL, es la porción más delgada del lente y podemos causar catarata. Entonces, muchos videos en YouTube van a ver donde cruzan y así los implantan cruzando. O entran por la incisión principal para las ápticas proximales, meterlas abajo del iris. Yo recomiendo no hacerlo, al menos en sus primeros casos. Yo sí lo he hecho en algunos casos, muy seleccionados, con pupilas muy grandes, pero siempre hay que seguir la técnica paso a paso y no van a tener ninguna complicación. Con el tema de meter los lentes al revés, creo que es un tema muy importante a tocar. Cuando estamos introduciendo el ICL, siempre tenemos que estar viendo el orificio en el óptica que entra primero a la derecha, y en el momento en que se desdobla el lente, a veces nos puede dar la impresión que se está desdoblando mal y nos podemos asustar y querer rotar el inyector, y es donde se nos gira. Yo en lo particular he tenido 2 lentes que he puesto al revés. Uno fue hace como 4 años y uno hace como 6, 8 meses. Inmediatamente me di cuenta, se sacan, es muy sencillo sacar un ICL, hay que sacarlo definitivamente, no hay que tenerle miedo al ICL, es peor dejarlo mal implantado. Para sacarlo, sobre todo en las primeras veces que les llegue a pasar, simplemente amplían un poquito su herida a 3.2 y se saca muy fácilmente. Se vuelve a montar en el cartucho y volvemos a inyectar. Nunca hay que dejarlos mal implantados, ¿sí? ¿Algún otro comentario? En cuanto a la selección, una cosa importante, lo que comentabas del 2.8 del cama anterior, además hay que fijarse bien en el equipo que usen, que lo estén midiendo del endotelio, o sea, que viene a la cama anterior sin tomar en cuenta la córnea, porque en los equipos, por ejemplo, el Betacam te lo marca. Y yo me he fijado que mucha gente no sabe eso. O sea, sí. Y todos los equipos lo van a marcar. Si lo están tomando del endotelio, por ejemplo, el Betacam dice interno y externo, ¿no? O sea, int y ex. Eso hay que fijarse nada más para a la hora de hacer los cálculos hasta el 2.8 que permite estar. Sí, cuando subimos los datos en el calculador de STAR, ellos te ponen si es desde el epitelio o no. Yo hace mucho, en el fellow, nos enseñamos a hacer todo esto manual, nosotros subimos todos los datos, pero es que yo hace mucho que no lo subo directo a STAR, lo hago a través de Alphamex, bastante sencillo, todos lo pueden hacer, pasan los datos a Alphamex y Alphamex pasa los datos. Pero repito, yo te digo a la hora que tú le digas al paciente si es candidato o no es candidato, que no te vayas a seguir. sí, claro. Porque también hay otros equipos que vienen como EPI y endo, ¿verdad? Como epitelio y endotelio, o como interno y externo. Sí, claro. Y tú a tu paciente, pues ya le digas si es candidato o no. Sí, sí. Si realmente tiene una cámara interna muy estrecha, pues ya tú le dices que no hay necesitas cambio. Siempre le he comentado a la compañía, yo ya pasé por la curva de aprendizaje, ya he puesto algunos, y le he puesto también para otros doctores. Yo tengo esa ventaja que a veces también otros doctores les ayudo, y entonces he tenido un poquito más de volumen en los últimos años. Pero sí, al principio es un poco no muy amigable meter el lente al cartucho. A veces esa es la parte difícil de la cirugía cuando ustedes están empezando. Siempre le he dicho yo a la compañía, oye, deberían meter un cartucho, porque todos los demás lentes intraoculares pues, son mucho más fáciles de meter y de todo, ¿no? Acá un tip bueno es que a veces cuando tú estás jalando el lente, por ejemplo, si es un lente muy gordito, aunque sea una graduación alta, pues está durito, ¿verdad? Y a veces como que te da miedo que lo vas a romper porque se empieza a estirar y tú lo ves. Ya me estaba platicando, me estaba diciendo, ¿verdad? Que hay pruebas donde el lente lo estira muchísimo, no se rompe. Pero cuando tú estás empezando y no sabes eso, que fue lo que me pasó, pues lo vas estirando y te da miedo romperlo con lo que cuesta el lente también, ¿no? O sea, pues tú dices, no, o sea, lo voy a romper, está muy duro, o sea, no es que sea súper amigable, de que se deslice bien padre con la pizza de pato que tiene todo.
pues no es tan fácil a veces. Y entonces tú mismo no le das fuerte porque tienes miedo de romper. Un tip muy bueno, que de hecho ese tip a mí me lo dio Dalí, es que cuando tú lo estás jalando y está muy duro, de una manera muy sencilla, es que con la esponjita que viene ahí misma, que es una esponjita que se utiliza para agarrar, etc. Esa misma esponjita lo puedes empujar al lente, en vez de estarlo jalando con la pinza, lo empujas con la esponjita y se mueve padrísimo. O sea, es súper sencillo, no le pasa nada al lente, lo empujas por atrás, en vez de jalarlo por el lente, lo empujas por atrás y se desliza padrísimo con la esponjita súper duro y lo llevas hasta, obviamente, a la boca de tu inyector para poderlo inyectar. Yo creo que esos tips a la hora de la introducción de lentes son súper importantes porque cuando uno empieza, son lentes súper caros. Y lo otro que decías de la rotación, yo en lo particular sí me fijo muy bien porque sí tiene una tendencia el lente a veces a rotar, o sea, cuando lo estás metiendo. Y sí tienes tú que compensar esa rotación. ¿Sí? O sea, el lente te empieza a rotar para un lado y tú compensale para el otro lado y no se te va a voltear, o sea, ¿no? Y hay que meterlo, como tú bien decías, tienes bastante experiencia, hay que meterlo despacito. O sea, no es como los otros lentes populares que lo metemos rapidito, no. O sea, hay que irlo metiendo bien despacito, ¿verdad? Y lo otro que me gustaría darles es que no los operen con tópica. Por ejemplo, yo opero todas mis facos, a lo mejor el 99% de mis facos las hago con tópica. Estoy dando facos. Sin embargo, el ICL yo le recomendaría que en sus primeros casos los bloquearan. Porque aplicar un ICL, que es todo tan delicado, con un paciente con cristalino, paciente joven que tiene cristalino, porque cualquier cosa que tú le toques puede provocar una catarata, incluso hasta romper la cápsula. Si te toca un paciente que se está moviendo, que tiene el ojo así para arriba todo el tiempo y se te va a hacer un ítem así. Entonces, no, que no empiecen con tópico. Se oye como que muy fácil ponerlo, no es más que meter un lente, pero la realidad es que al principio, pues como tú dices, hay un know-how de cada cirugía que no van a tener. Entonces, yo creo que esas son cosas importantes. Los tips que da el doctor en cuanto al montaje son muy buenos. Yo complementaría dos tips. Uno es abrir el cartucho. Incluso antes de sacar el lente, hay que abrir un poquito el cartucho con el gordo para que tengamos un poquito más amplio los rieles donde vamos a montar el ICL. Y el otro tip es, estamos acostumbrados a llenar los cartuchos con viscoelástico, no hay que llenarlo, hay que ponerle agua. Cualquier cosita de viscoelástico para que corra muy fácil el Yo lo hago igual, o sea, así como una viborita cochino y lo le mixado. Eso lo vi yo en un video. Eso es importante, no llenarlos de viscoelástico. La punta, al momento que ya lo avanzamos, ya estamos por inyectar, ahí sí hay que llenarlo totalmente de viscoelástico por dos motivos. Uno, para no tener burbujas de aire, que es un problema tener una burbuja de aire con un XL. Y el otro motivo es, como bien decíamos al principio, en la cámara anterior vamos a poner muy poquito viscoelástico antes de meter el lente. Entonces, cuando vamos inyectando el lente, el poquito viscoelástico que tenemos adelante es un colchoncito que nos va a llevar el lente, a veces incluso abajo del iris, que no es parte de la técnica, no se recomienda tratar de meterlo de entrada abajo del iris, se recomienda dejarlo arriba, pero a veces llega incluso abajo las ápticas anteriores. Estos dos tips yo agregaría los que comentó el doctor Doménez. Y en cuanto al tip de bloquear al paciente, definitivamente los primeros casos creo que es importante bloquearlo para sentirnos un poco más seguros, pero si hacen bloqueos, pongan muy poquito bloqueo para que no aumenten la presión intraocular, y si ponen mucho bloqueo y aumenten un poquito la presión, pasen el monitor. Les va a ayudar mucho en su cirugía, no tener una cámara anterior un poquito hipertensa. Incluso pueden poner monitor a todos como rutina. Yo lo hago solamente en ciertos casos escogidos, no a todos les pongo monitor. Y mis primeros casos los hice con bloqueo. Creo que es un muy buen tip empezar con bloqueo. Aunque dominemos la FACO en tópica, creo que podemos hacerlo. Sí, eso es muy bien. Otra cosa importante, pasando de la poca experiencia que yo tengo, yo creo que he implantado Horizonte de 20, en todos nos ha ido muy bien. O sea, la verdad sí, no ha habido complicaciones, muy contentos los pacientes. Pues realmente sí, aunque yo sí hago más facultativo, obviamente. Yo, un paciente de 50 años,
Claro que le hago facorrectiva, obviamente. O sea, no hacemos facorrectiva en dientes altos en pacientes de menos de 40, pero pacientes arriba de 50 está súper aceptada a nivel mundial. Bien. Bien. Buenas noches. Una pregunta. Para marcar la distancia del mismo limbo, ya se sabe que el score estándar es con el sentido, pero en el día a día, ¿cómo lo están haciendo y cómo es la recomendación o el tip para medir la aproximación? El blanco, bueno, hablando de ICL, sí. Yo lo hago con Orscan, como está el nomograma de STAR, está con Orscan, entonces yo no me complico. Lo que platicamos hace rato, la importancia del blanco es para la longitud del ICL, y esto va a repercutir en el BAUT que vamos a tener. Tenemos un muy amplio rango de seguridad en BAUT, entonces con el blanco que da el Orscan es más que suficiente. Realmente, si te das cuenta, el 90% de los ICLs que se implantan son 12.6 o 13.2. Sí. Entonces es el dilema ahí entre esos dos tamaños. Y pues sí, realmente ahí puede ser tanto por Orscan, como te digo, yo hicimos una casuística con el doctor Chayet utilizando diferentes Strep Society, tanto spur to spur, ángulo a ángulo, y sí encontramos por ahí, igual luego pues, se los presento, de qué valor, qué corte, qué umbral es el que tomas para decidir si plantas un 12.6 o un 13.2, que son el 90% de los ICM. Oye, Marcia, ahora que estuviste con Chayet, ¿viste alguna complicación este año? ¿En serio? Ninguna, absolutamente ninguna. Realmente el lente es noble. Sí, es un lente muy noble, y el revestimiento de colámera que tiene lo hace muy biocompatible. Yo creo que no hay que tenerle tanto miedo a sacar un cristalino con el lente. O sea, el revestimiento que tiene lo hace muy biocompatible y también quería hacer observación o un apunte que fue nosotros desde el 2002, desde que se hicieron y generaban unas hipertensiones importantes, porque la técnica no estaba tan depurada y varias cosas no tenían el agujerito. Y decir que no han tenido nunca una complicación, pues a lo mejor o van a pensar que se la brincó o la escondió en el trozo. Pero en realidad, el año pasado tuve una complicación y claramente no hubo que hacer gran cosa. En realidad, me tocó que me pasaba un instrumento que tenía un filo, como nos ha pasado a todos, ¿verdad? 15 grados para hacer un cuarto lateral, tenía filo. Y lo que hacemos regularmente es simplemente ponemos una fuerza de fuerza, ¿verdad? Y en esta ocasión no resultó tan bien que digamos, porque incidimos en la cápsula de cristalina y generamos ahí una pequeña solución de continuidad en la cápsula, muy pequeña, pero visible. Y por supuesto, en ese momento no sabes si vas a transformar a una PACO en un momento dado. Entonces, analizando la situación, ¿verdad? Siempre en esos casos te detienes, piensas tus minutos qué vas a hacer. Había mucho viscoelástico en la cámara y, por supuesto, ese viscoelástico ayuda a que, de alguna forma, no ingrese acuoso al cristalino. Entonces, inyectamos de todas formas para eso es lo que decidí, inyectar de todas formas el ICL. Y pues, ustedes también saben, el ICL genera cierta presión en esa zona de la cápsula anterior. Y la he estado observando todos estos meses y sucedió lo que en ese momento esperaba que sucediera, porque esperas más de lo que realmente pudo suceder. Y como en algunas ocasiones lo han visto también, cicatriza la cápsula. Ciertos y genera un puntito blanco muy pequeño. El paciente está en 20-25 perfectamente. Ya tiene 9 meses. Como vimos en información que pasé, hay un porcentaje de pacientes que llegan a generar cataratas, pero que no son visualmente significativos. Y mientras no avancen, se puede estar observando.
Yo creo que aprende uno más de ciertas experiencias no positivas o, en este caso, de alguna complicación que a lo mejor de platicar tanto de la cuestión de técnicas y otras experiencias. La primera lección que nos deja es que hablemos con filo, el confilando las cuchillas. Otra cosa es el conteo de células endoteliales postquirúrgico es muy importante. El problema es que los pacientes quedan también que a veces se les olvida y ya no van a sus citas subsecuentes. Entonces hay que reflejar. Pero está muy lejos del cristalino. Yo mismo me preguntaría tanto. Lo que pasa es que está escrito, ¿no? Que puede existir o que podría existir. La mayor parte de pérdida de células endoteliales son en el momento quirúrgico. Pues aquí lo interesante sería si hay disfunciones endoteliales reportadas. ¿Hay? No sé, sinceramente no. ¿Alguien sabe? ¿Tuvieron? O sea, ¿hay alguna edema corneal reportado? No me preocuparía estar muy lejos. No. Fuera del momento quirúrgico, Normalmente. O sea, yo creo que sí es importante todo lente intraocular, ya sea XL, bueno, en el ICL, pues los estudios más largos que hay de lentes básicos que están colocados en el circuito pulsante portador, hay pacientes que tienen un decremento paulatino a lo largo de los años, ¿no? A pesar de que son muy seguros. Pues yo creo que sí, el punto de tener cuidado de pacientes sanos, jóvenes que van a estar con ese lente de 20 años o 30 años. Exactamente, creo que al menos el concepto de hay que cuidarte para monitorearte anualmente, la gran mayoría no va a tener pérdida y van a tener la pérdida normal, pero esos poquitos casos que bajan, creo que la Asociación Americana de Oftalmología recomienda una densidad endotelial donde a partir de la cual ya recomiendas platicar con el paciente sobre la explantación, ¿no? Sí. Después de varios años. Por eso les comentaba que es bien importante los estudios prequirúrgicos, siempre tener un conteo, tratando como una base. Una base para poder dar un seguimiento. Sí, porque pueden estar ahí 10, 20 años. La idea es que estén hasta que les sabe catarata. Y que estamos operando a los 20. Y probablemente la mayoría no va a tener pérdida, pero tienen los mismos que tienen pérdida. Bueno, de hecho sí tienen pérdida y más alta de lo normal. O sea, vaya, son pacientes muy jóvenes. Que no se confunda el comentario. O sea, no sé qué tantos hay además reportados, pero lo que dice Karim, claro, o sea, hay que monitorizarlos. Tienen una pérdida endotelial más alta de... Bueno, pero se estabilizan al poco tiempo. Cualquier cirugía, cualquier paciente que hagamos cualquier tipo de cirugía, debemos estarlo siguiendo. No olvidarnos del paciente, lo operé y ya no lo vuelvo a ver. ICL es el mismo caso que cualquier otro cirugía, que debemos estarlo monitorizando en el tiempo. Yo a mis pacientes siempre les digo, una vez que yo te opero, tú eres mi paciente de por vida. Así decía, yo cambiar de médico o te vas a otro país, para mí tú sigues siendo mi paciente. Eso es importante, que estamos acostumbrados a operar, pero el paciente es su primera cirugía, tal vez es la única cirugía en los ojos en la vida. Entonces hay que siempre tener ese tacto humano con los pacientes y no verlo como un ojo más, un caso más. Es una persona que tiene su vista, tiene su visión y que queremos que conserve su visión hasta los 100 años. De acuerdo. Una pregunta, los que tienen más experiencia, con más años poniéndolo cuando son para astigmatismo, ¿qué tanto se mueve? ¿Tanto rotan o qué tanto mueven? Yo no tengo una medición como tal de las rotaciones. La mayor parte de los ICLs que yo he puesto han sido por el componente tónico. Es muy raro encontrar un miope puro con astigmatismo. Y no he tenido ningún tema, al menos en mi experiencia, no he tenido que entrar a rotar un ICL, como si he rotado lentes tóricos de catarata. En ICL no he tenido la necesidad. Un TIC, hablando de TICs y lentes tóricos,
cuando mandamos pedir nuestro cálculo y nos mandan las hojas con los cálculos, no, muchas veces nos mandan lentes tóricos donde nos piden rotar 15, 20, me ha tocado hasta 25 grados, no los aceptan. Pidan que se los vuelvan a calcular, no sé por qué motivo los mandan a veces así, no los acepten, regrésenlos, a veces los van a tardar más, a veces no está el lente, creo yo que no hay prisa para operar este tipo de cirugías. Lo ideal es que un lente tórico o no lo tengamos que rotar desde el inicio del implante, o que sean no más de 10 grados. Eso es lo ideal. Entonces, no he tenido la experiencia de entrar a rotar con un cero. Se ve muy estable. O sea, tú lo pones, más o menos. Digo, porque cuando tú estás operando te das cuenta, ¿verdad? Y con los años, Hay lentes que se botan más, por ejemplo, el de bolsa, ¿verdad? Lentes normales. Y ves lentes que son muy estables. Bueno, el ICL así lo veo yo, o sea, te lo pones y no se mueve, la verdad. Se ve muy estable. Como que está muy grande y no se mueve. Digo, que tú te darías cuenta, si tú lo pones y pues se va moviendo y lo tienes que estar acomodando, pues te das cuenta de que le va a reparar. Y sí, la verdad que lo que yo digo es que no se mueve. Está muy estable. Bueno, yo soy ecografista. Cuando yo hice ecografía en la ceguera, nos mandaban a los preopes de ICL para hacer su DM. Y cuando, según yo, me acuerdo decir, cuando tenían los iris muy cóncavos, les hacían iridotomía como para corregir esa concavidad. O sea, porque hay veces que el espacio del surco no hay espacio, ¿no? ¿Qué tanto eso realmente lo hace? No si cabe. No tengo experiencia con esto. A lo mejor aquí entra el caso que tú comentabas de un paciente que no tiene un gran BAU, pero que tiene un iris cóncavo y que puede estar rotando el compartimento. No he tenido yo esta experiencia. Yo tengo una pregunta para hacer. Primero, felicitarte, excelente la exposición. De todos los beneficios que tienen las ICL, ¿cuáles te quedarías o cuáles destacarías más por todo el resto? De todos los beneficios que tiene la ICL para los pacientes. Claro, para el paciente. Definitivamente yo les digo que en cuanto a calidad visual, no se compara con ninguna cirugía en córnea. En cuanto a, obviamente, pacientes con graduaciones extremas, donde no pueden cambiar la graduación, siempre se agradecen que les puedan dar una alternativa. Muchos de estos pacientes ya fueron con unos médicos, dijeron que no, y muchos tienen la idea de años que no van a tener ninguna cirugía. Entonces, eso lo agradecen los pacientes. El tema de ojo seco, no hay ojo seco, al menos pasando el periodo quirúrgico, no hay tema de ojo seco, al menos no hay una experiencia. Eso también lo recalco, sobre todo en las mujeres, que son más propensos a tener un ojo seco, con cirugías corneales. El tema de que es una cirugía potencialmente reversible, que aunque no queremos quitarle un ICL, siempre está otra opción de que en un futuro salga una nueva tecnología, o en un futuro hacer cataratas, o llegan a la edad de presbicia, próximamente vamos a tener lentes de presbicia, tenemos esta opción de una cirugía fácilmente reversible, a diferencia de una cirugía en córnea, donde desde el tejido que quitamos ya no tenemos esa facilidad de revertir la cirugía. Gustavo, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuándo crees que podamos tener el Levo Viva aquí en México, en Latinoamérica? ¿Vale? Sí, a ver, Latinoamérica está registrado en Argentina, ¿ok? Ya los doctores Saliva van a empezar dentro de muy poco. Probablemente el segundo mercado sea Chile por una cuestión regulatoria, y México hay que hablar más con México. Ok. O sea, depende mucho del registro, no están en este caso. Porque sería una maravilla esos pacientes en el rango entre 45 y 55 años que no te animas a hacerles una cirugía correctiva en cristalino y tampoco son tan buenos candidatos a la cirugía correctiva láser. Ese mercado, ese espacio, sería un game changer. Oye, ¿qué sistema usan para aprendizaje fronteros?
Una pregunta al respecto. En España que lo utilizan demasiado este lente. Ahora, ¿tú lo utilizarías si pudieras? O sea, si todos tus pacientes tuvieran la cuestión económica, ¿lo utilizarías como cirugía refractiva de primera visión? Yo a todos mis pacientes que buscan algo premium, siempre lo ofrezco. Independientemente del número de dioptrías, obviamente que sean candidatos con todo lo que ya vimos, cámara anterior, topografía, todos. Y veo que el paciente está en el rango socioeconómico, siempre los ofrezco les ofrezco cirugía de corto láser, por así decirlo. Les digo, pero tenemos esta opción, es la opción premium, yo le llamo el Lamborghini de la cirugía refractiva, así es como yo se lo presento al paciente. ¿Pones arriba de o sea, de LASIK? No lo pongo arriba, lo pongo al mismo nivel. Son opciones que yo le doy. Yo no soy de la idea de decirle al paciente tienes que hacer esto. Si médicamente es compatible con una o dos técnicas, yo le doy la opción, escoge la técnica que quieras, dando los pros y contras. Entonces, si la parte económica no es una barrera, definitivamente yo siempre lo ofrezco. Es bien complicado, al menos en mi experiencia, yo no tengo mucha experiencia con gastos médicos. Sé de algunos casos que se han pasado cambiando un poquito ahí el nombre de la cirugía, haciendo algunas cosas, bueno, no sé cómo decir, un maquillaje por ahí, que los han cubierto. Yo en mi experiencia con mis pacientes, les topan muy rápido y les reembolsan una pequeña parte del costo total, que siempre es bueno. No sé, a lo mejor doctores que tienen más experiencia con seguros nos puedan dar su opinión. Sí, yo siempre veo muchos de seguros, pero no recuerdo bien. No recuerdo si yo he metido por seguro. Como no lo manejo yo directo, creo que no. Perdón. Creo que ha sido privado. Sí, porque ¿cuál sería la manera de justificarlo? Sí, claro, personas de pie al baño. Te batalla mucho. No, pero el problema es que en un seguro te aceptan una biología magna, pero te aceptan una cirugía refractiva con láser. No te aceptan poner un lente con biología magna, diferente. O sea, los lentes oculares ahorita no van a las letras y tienen catarata. Y si es un paciente con 20 años, con catarata, Sí, con catarata de 20 años, otro preparado. yo creo que es difícil por la indicación con el seguro pues no te lo va a aceptar, la verdad, creo. Otro comentario, alguien de Zoom, no sé si hay preguntas de Zoom. Sí, bueno, nos preguntan también sobre la hipermetropía, los casos de hipermetropía. Sí, como comentábamos hace rato, Sí. yo tengo experiencia implantando ICLs con hipermetropía. No he encontrado pacientes que sean candidatos, salvo este caso de una keratotomía radiada, que pasó hipermetropía, sin catarata. Es el único caso que me ha tocado ver donde que lo implantan. No fue un paciente mío, no fue una cirugía mía. Es la única experiencia con hipermetropía. Mira, ahorita ya tendrías que tomar en cuenta algo con eso, porque yo recuerdo que el paciente que es miope alto y que es joven, no le hagas la perspectiva, yo tampoco, obviamente. Pero ahí el ICL estaría compitiendo con la facorefractiva, porque ahorita hay facorefractiva incluso con lentes en box. Sí, está. Pues sí está dura la competencia, porque ahí no tienes el riesgo de retina, etcétera, de la miopía alta. Pero realmente pues sí se le puede hacer facorefractiva. Y ya viendo de DOF, ahorita pues sí está. Yo creo que por eso no se ponen mucho. En hipermétropes, yo hago facorefractiva, arriba de 40 años, depende de la hipermetropía, por supuesto. Tal vez, Pero la puedes hacer de 40 años, porque ahí no tiene los problemas de la miopía. sí, depende del grado de hipermetropía. Pueden hacer la facorefractiva en hipermetropía de 20 años. Porque no tiene los problemas del mioma. Si un muchacho de 20 años tiene más 14, tú le puedes hacer una facorefractiva
Y no hay problema, porque no es un bioperso. No tiene los problemas de riesgo, de resina y todo lo que tú ya sabes de las altas miopías. Yo creo que por eso es una de las causas, porque estamos compitiendo ahí con la factor. Y es difícil encontrar, que ya estamos. es difícil encontrar un candidato que no acepte un lente fágico hipermetrópico. Aparte la cámara Es muy ¿Alguna otra pregunta de eso? Sí, en general hay dudas sobre el sizing y sobre la compensación que puede haber para diferentes topógrafos. Que si, Tocamos para medir blanco. sí, que si se tiene alguna compensación para el Sirius, para el Petacam, para el Master. No tengo experiencia compensando con Sirius. La casa ya lo compensa mandando la información con Norscan. Si no tienen acceso a un Norscan y lo toman con algún otro equipo, pues hay que especificar la STAR y listo. No sé si estarán algo diferente. Hay estudios típicos que comparan distintos equipos que piden blanco a blanco contra los. Ahí hacen factores de corrección. Sí, casi siempre aumentan un 0.5 hasta un punto la longitud según el estudio, pero no, repito, yo tengo acceso a Oxcan, siempre mando Oxcan, creo yo que es un equipo accesible en la mayor parte del país, al menos, pero si no tienen acceso a él, hay que especificarlo cuando se requiere. Y para estar una pregunta, ¿no están considerando actualizar los nomogramas a los topógrafos y biómetros actuales, dado que el Oxcan tiene como 30 años? Sí. Y la tecnología es muy confiable. Sí, no es un proyecto en el cual estoy trabajando, de todas formas, toda la comunidad oftalmológica está atrás de eso, de encontrar una fórmula que mejore aún más el tema del size. Porque sería muy, pues estaría muy a la altura de la tecnología que manejan. Ahora, la opción como que va de salida. Sí. También se puede ir a Sí, es cierto. No el nomograma en sí, pero sí hay artículos y hay cirujanos que tienen sus propias fórmulas y que las comparten por internet. Y que, a ver, todavía no tienen el porcentaje, digamos, de fiabilidad que haga haga toda una validación nueva para el nomograma animal. Hoy en día no justifica. No tanto como para hacer así. Claro, digamos, por ese porcentaje mínimo, digamos, de fiabilidad que tienen las fórmulas estas con los equipos, no justifica hacer todo un registro nuevo en todos los países del mundo. Hay que buscar la aprobación otra vez de todo. Hay que hacer todo otra vez, claro. No tenemos los días 15 años. Exactamente. Bueno, Okay. Es complejo. Se entiende. Tiene que ser una cosa muy 100% de seguridad y ahí para lo se piensa. Ya estamos sobre el tiempo, vamos a ver la siguiente. Ya nada más para concluir, algunas conclusiones. Tenemos un muy amplio rango de graduaciones, como ya vimos, principalmente miopías con astigmatismo. También tenemos la opción de hipermetrópicos. Son muy seguros, estables, efectivos y predictivos. Dan una mejor calidad visual que cualquier cirugía en córnea. La experiencia a la hora de implantarlos, en sus primeros casos apóyense de alguien que tenga más experiencia. Como decía el doctor Domene, es una cirugía que en video se ve muy sencilla, es una cirugía que nos toma entre 1 y 2 minutos, es muy rápida, a veces nos lleva más montar el lente y nos estresa más montar el lente que ya la cirugía propiamente dicha. Nunca inicien las incisiones antes de tener su lente montado. Siempre primero montamos, por si algo llegara a pasar, no tocamos ese ojo. Y es todo. ¿La que sigue? Creo que, si no me recuerdo. Es todo, sí. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. En nombre de ARPAMEC les queremos agradecer a todos ustedes que nos estén acompañando en este evento. De verdad que es súper posible. Y en nombre de ARPAMEC, como obsequio, doctor Camacho,
Agradecer tu aportación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.